estamos en Facebook Live también, o sea que hay sitio para todos. Bienvenidos por compartir a esta nueva etapa de instrucción y de compartir las reglas de softball que a todos nos tienen bastante entusiasmados. Para empezar, aparte de la bienvenida que les quiero dar a todos, quiero hacer la presentación del director de árbitros de la WBCC Américas y de la WBC Internacional del Continente Américas, a mi jefe, al señor Santos Vázquez de Puerto Rico. Adelante, Santos. Vamos a ver si se puede corregir Luciano, el micrófono de Santos. Ya puede activarlo, ya puede activarlo. Que le dé al botón en la parte de abajo, ahí está. Adelante, Santos. Unos segundos que hay dificultades técnicas con el lado de Santos. Adelante, Santos, a ver si puedes marcar el micrófono. Ya tiene el permiso para que pueda hablar, pero seguramente no nos escucha, parece. O si nos escucha. Unos segundos, por favor, a ver si podemos solucionar este inconveniente técnico. Unos segunditos. Señor Manolo. Adelante, Luciano. ¿Alguien me escucha? Sí. Estoy hablando con Santos Vázquez por teléfono y me dice a nadie. Yo acabo de escuchar unas palabras y de que hable por teléfono, que sea. Pues Santos, hable por teléfono. Ya lo voy a llamar yo para ver si logramos que se conecten. Ok, gracias. Okay. Saludos a todos. No sé si me están escuchando. Te escuchamos. Ahora sí. Yo no escucho a nadie ahí, no sé dónde metí el dedo aquí que me ha hecho, me ha puesto sordo de un para acá, o sea que no escucho ni a Manolo, ni a Luciano, a nadie. Espero que todos ustedes me estén escuchando. De todas maneras, pues la introductoria es sencilla, que es la presentación del proyecto que nosotros vamos a presentarle aquí con unos audioparlantes. Entre ellos está Manuel, está Felipe, está Isidro, hay dos compañeros más, Miguel, y básicamente Manuel Tobal. Estos van a ser los exponentes que a mi juicio son de los Alexis Salinas, también como exponente muy breve, y les quiero indicar pues que la selección de estos señores como exponente, pues yo creo que ha sido la más acertada, porque a mi juicio son de los árbitros más capacitados que tenemos en la región, y tenemos otros que están en desarrollo y que van a seguir educándose, de manera que próximamente pues podamos tenerlos como exponentes. De todas formas, pues yo voy a dejar a Manolo con ustedes para que le informe cuál va a ser el protocolo a seguir en el seminario, con las pautas y demás, en la presentación de los cambios a las reglas para el año 2022-2025. Así es que sin muchos más preámbulos, dejo ante ustedes al señor Roberto Manolo Pérez León. Manolo, adelante. Muchas gracias, Santos. Nuevamente, bienvenido. Disculpen bien las dificultades técnicas, pero bueno, así pasan las cosas, ¿no? Esta reunión tiene otros objetivos al margen de los cambios de regla, que quiero darle una primicia. Bienvenidos todos. Estamos lanzando hoy día con el apoyo de la WBCC un proyecto que ya lo hemos venido trabajando hace aproximadamente 2 años.
Les cuento esto porque esto es primicia, ¿no? Para todos los presentes. Hace 2 años se estableció que la unificación del arbitraje a fin de llevar criterios, a fin de llevar, unificar la comunicación, los análisis, la interpretación de las reglas, estaba por todos lados. Entonces, con el buen tino del jefe Santos Vázquez, pues decidimos armar un equipo de trabajo, ¿no? En las cuales ahora los integrantes de este grupo que se llama Asociación Latinoamericana de Árbitros de Softball, ¿no? Está acompañado y trabajando para la Comisión de Arbitrajes de la WBCC Américas, ¿no? Esta asociación tiene muchas comisiones, ¿no? La preside el señor Santos Vázquez, la junta directiva está a cargo del señor Manuel Tobar de Venezuela, de la señorita Patricia Hamamoto de Brasil, del señor Rafael Valle, que es nuestro tesorero, ¿no? que reside en Estados Unidos y es como vocales lo tenemos a los amigos y árbitros internacionales, el señor Felipe Arteaga de Colombia y el señor Isidro Almonte de la República Dominicana. Asimismo, tenemos comisiones de reglas, que son las que se encargan de velar, analizar y emitir comunicados de los análisis de las reglas, es encabezado por Manuel Tobar de Venezuela, que en su grupo se encuentra Felipe Arteaga, Aldo Iriarte y Reinaldo Mora. Como director de la parte de mecánicas tenemos al señor y árbitro José Chaparro, lo integra el señor Miguel Cavadía de Colombia, Michael García Cue de Cuba, Manuel Tobar, hijo Joel Silverio de la República Dominicana. Tenemos de la Comisión de Comunicación, que está el señor Felipe Arteaga como director, y la Patricia Hamamoto, Fernando Salinas, director Concepción de Panamá. Y así la Comisión de Disciplina, que la dirige el señor Isidro Almonte, la Comisión de Desarrollo, que la dirige el señor Abel Chapa de México, la Comisión de Anotación, que la dirige el señor Rafael Valle de Puerto Rico, la Comisión de Ética, que la dirige el señor Fernando Salinas, y la Comisión de Promoción y Relaciones Públicas, que la dirige nuestro gran amigo y gran colaborador, el señor Luciano Lofrano. Dicho esto, ¿no? Esta comisión está trabajando ya, va a estar a la disposición de todos ustedes, de todos, absolutamente todos, árbitros, dirigentes, entrenadores, a fin de que eleven sus preguntas, sus inquietudes. Esto pasará a la comisiva y así podrá, digamos, emitirse resoluciones, comunicados o aclaraciones para todos ustedes de una manera ordenada. Lo que se busca es la unificación. Estamos un poco dispersados, ¿no? Y eso nos hace un poco débiles. El motivo de esta unificación va a ser mucho más fuerte, va a hacernos entender nuestras reglas, va a hacernos entender al arbitraje, va a hacer entender a la parte dirigencial y a la parte técnica de una manera conjunta. Esperamos crecer de esta manera, de una manera ordenada y fuerte, a fin de que nuestra voz sea escuchada por todo el mundo. Le agradecemos de antemano ya el apoyo que nos ha dado el señor Tom, ¿no? para este tipo de eventos y para este tipo de acciones, y vamos a seguir con mucha más seminarios, clínicas, y le doy un dato más. Hay un ofrecimiento de México para hacer el primer Congreso Latinoamericano de Arbitraje, que está invitado a todo el mundo que quiera estar relacionado con el deporte, ¿no? Lo vamos a preparar posiblemente para el próximo año. La pandemia nos impidió hacerlo, ¿no? Pero hay un ofrecimiento grande, agradecidos al señor Rolando Guerrero, que siempre nos ha apoyado en todo esto, no a poder realizarlo. Así que hay que juntar un poco de dinero, porque esto es una cosa súper interesante. Se hace en Europa, se hace en Canadá, ¿no? Y yo creo que en Latinoamérica lo podemos hacer con un poco de esfuerzo. Es un congreso abierto, ¿no? Para poder asistir, para poder conocernos físicamente, para poder aprender conjuntamente y para poder sacar algunas otras acciones que nos ayuden. Desde ya esto les vamos a ir comunicando, ¿no? Hay un correo electrónico que pueden enviar sus preguntas después que termine la exposición, que es muy sencillo, es alas en minúsculas @chat, y luego va a salir también la comunicación alas@softballamericas.org. Lo voy a poner en el chat para que ustedes, mientras escuchen las grabaciones y si tienen algunas preguntas, puedan pasarlos ahí, y los expositores vamos a hacerlo al final de este evento. Gracias, Luciano. Ahí está el correo electrónico donde pueden dirigir todas sus preguntas. Algunas serán contestadas, aquellas que no se puedan contestar por factor tiempo,
lo haremos vía correo electrónico. Un detalle más para acabar antes de pasar directamente a lo que es la parte de instrucción, no, perdón, y hacer una presentación más. Les invitamos a todos a inscribirse a ser parte de ALAS. Lo único que necesitamos es que envíen a ese correo su nombre, país de origen, qué es lo que están, ustedes qué acción dan, qué cargo tienen, pueden ser árbitro, dirigente, aficionado, anotador, lo ponen ahí porque vamos a ir creando un archivo, ¿no? Para poder comunicar directamente cuando tengamos algún cambio de regla, cuando tengamos alguna acción, pues enviamos a todos los correos y ustedes van a estar al día de todas esas acciones. Estas acciones que se van a dar, van a salir boletines, van a salir acciones que les va a servir a ustedes para que puedan desarrollarlo dentro de sus propios países. Acabando con esto, permítame hacer una introducción de lujo, le llamo, está acompañándonos el chairman de la WBC Internacional y el presidente de la WBC Américas, el señor Tommy Velázquez, el cual va a darnos algunas noticias y darle la bienvenida del caso. Adelante, Tommy. Buenas tardes, ¿me escuchan? Saludos a todos, ¿me escuchan? Perfecto, presidente, perfecto. Además, no te estaba robando el otro día que andabas día. Buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar hoy aquí con ustedes. Nosotros en el deporte nos dedicamos a venderle sueños a los atletas, a venderle un camino a los atletas, ser un mecanismo de construir, ¿no? Construir futuro. Somos ese vehículo que ayudamos a los atletas a que realicen sus sueños. Y realmente para nosotros hoy se hace realidad un sueño que comenzó hace un rato con nuestro querido Manolo. Él comenzó hace años con esto de ALAS. Y una vez me presentó el proyecto, nosotros lo acogimos de una forma muy positiva porque pensamos que la Asociación Latinoamericana de Árbitros de Softball es algo fundamental para este deporte, porque en mi opinión, quizás hay muchos que no tengan la misma opinión mía, pero en mi opinión, los árbitros de América, para mí son los mejores árbitros del mundo. Yo no tengo duda de eso. Nosotros muchas veces nos quejamos de nuestro arbitraje, muchas veces nos quejamos de los árbitros, nos quejamos de cómo se realiza el juego, pero cuando uno va y tiene la oportunidad de ver más competencia, se da cuenta que por mucho nuestros árbitros son los mejores del mundo. Y una vez Manolo vino a hablarme de este proyecto, nosotros le dimos todo el respaldo, tan así que lo acogimos como parte de la confederación bajo mi mandato, sea parte de la Confederación Panamericana de Softball, mejor conocida como WSC América Softball. Y parte de eso es darle a alas para que pueda desarrollarse, para que pueda trabajar con el arbitraje a nivel continental. Eso para mí es fundamental. Ellos tienen en sus manos un trabajo muy duro, porque a pesar de que ALAS es un miembro asociado nuestro ya, esta comisión de arbitraje, la cual también tiene que atender otro núcleo de árbitros, no solamente los latinoamericanos, tenemos los árbitros de las islas, que también son parte de la confederación, y eso lo que hace es unificar más el arbitraje nuestro en las Américas. Y para mí eso es muy importante en este momento,
en que vemos cómo sigue creciendo el deporte, en que vemos cómo sigue desarrollándose el deporte. Eso no puede faltar. Así que a todos los muchachos de Alas, a Manolo, a Santos, a todos los que están por ahí, acabo de escuchar que Fernando Alexis Salinas es parte de la comisión de disciplina de Alas. Para mí es importante y lo voy a hacer adelantado, ya le llegará el nombramiento. Vamos a nombrar a Alexis también como parte de la comisión de disciplina de la WSC América. Alexis, para mí eso es importante, ya que la disciplina, ya que la ética es fundamental en el deporte. Y si tú vas a estar trabajando con eso a nivel del arbitraje, si tú vas a estar trabajando con eso a nivel del arbitraje, para mí es fundamental que tú trabajes con eso también a nivel de la institución, de lo que es ¿no? Así que próximamente te va a estar llegando tu carta de invitación para formar parte de la comisión de disciplina y ética. Así pues ya tenemos cubierto un representante del área de los árbitros. Eso lo vas a estar compartiendo con el coronel Grijalva, con Yuchi Lizama. Así que esto te lo estoy diciendo por adelanto. Otro anuncio que quiero hacer es que nosotros como continente, yo siempre he dicho que el continente de las Américas es un continente que es el continente que debe marcar la ruta de lo que es el deporte. Hay muchos que me digan que sí, otros que me digan que no, otros que me digan que quizás estoy equivocado, pero para mí la punta de lanza del deporte, del softball, tiene que ser las Américas. Y nosotros tenemos que comenzar a innovar en el deporte basado en nuestras necesidades. Dicho eso, hemos estado viendo cómo ha ido evolucionando el deporte, cómo ha ido marcándose el deporte y cómo ha ido el deporte cambiando, ¿no? Y algo que me llamó mucho la atención en Argentina, muchos de los que pudieron ver el campeonato de Argentina, es la nueva modalidad que están utilizando los lanzadores, en el cual dificulta mucho saber si están lanzando legal o ilegal, porque vemos que hacen contacto, con la goma de lanzar, pero a la hora de hacer la ejecución, vemos cómo se abre. Y hay una regla que yo ya he conversado con la comisión de arbitraje, que la vamos a implantar en Américas, ojo, en Américas, y eso lo vamos a pasar a todas las federaciones. Una regla que se usa en los colegios de Estados Unidos, que es el carril del lanzador. Viene siendo, eso me imagino yo que Manolo y Santos van a hablar un poco más de esta locura que yo he sacado para implantar, pero no es una locura, es una cuestión de tener control del partido y ver qué es lo ilegal o lo no ilegal. Y en ese sentido, prácticamente estaríamos haciéndole una caja de bateo, si lo pueden llamar así, al lanzador también. Los que han tenido la oportunidad de ver los juegos de colegio, ven que las lanzadoras de colegio tienen 2 líneas de cal bajando desde la goma de lanzar hasta los 8 pies de diámetro. En el caso nuestro va a ser un poco más extendida, ¿no? Porque eso lo que nos va a guiar a nosotros es si el lanzador está lanzando de la forma correcta o está lanzando de una forma incorrecta. Porque hemos visto cómo los lanzadores comienzan su ejecución, pero del lado de la goma. Entonces te tiran de una forma que no es recta. Así que con eso yo los dejo, con ese anuncio. Le doy la bienvenida a Alas. Hoy básicamente se hace realidad el proyecto. Manolo, a ti personalmente te quiero dar las gracias por la perseverancia. Sabes que hemos trabajado con este proyecto mucho rato.
hubo muchos cambios de logo, hubo muchas cosas que se hicieron. Y como te dije, fue mi promesa y a los muchachos iban a ser parte fundamental de mi administración. Para mí es un dolor de cabeza menos que tengo, porque ya es una comisión menos de la que me tengo que preocupar. Sé que está en buenas manos, sé que van siempre buscando lo mejor en pro del árbitro, y yo lo que creo es que debemos seguir trabajando como continente, debemos seguir nutriéndonos como continente y seguir avanzando como continente. Así que con eso yo me despido, no le robo más tiempo. Muchas gracias. Adelante, Manolo, te cedo la palabra y que pasen todos buenas noches. Muchas gracias, presidente. No es solamente para agradecerle mucho por esta oportunidad. Tenemos un gran líder, tanto en nuestros WBCC Américas, tanto el mejor líder, diría yo, de arbitraje, que es el señor Santos Vázquez, ¿no? Que es un gran líder que nos ha guiado para esto. Y tenemos además una cantidad increíble de talentos que integran ALAS, ¿no? De mi amigo Javier Peñarroya, de mi amigo José Chaparro, solo por nombrar algunos de los Manuel Tobar olímpicos, ¿no? Que todos trabajan de una manera increíble. Usted no se imagina, Manuel Tobar, todos los esfuerzos que hace desde Venezuela para poder contribuir. Felipe Arteaga de Colombia ni se diga, y así no tengo palabras para agradecer a todo este grupo de gente de ALAS que trabaja de una manera increíble con su tiempo y el esfuerzo para hacer esto. Ellos fueron los que hicieron, si ustedes recuerdan, las reglas, las mecánicas. Fue ALAS quien lo hizo calladamente a través de esta gente. No es Manolo, no es el señor Tommy, no, Santos, es ese grupo de gente que trabaja increíblemente. Como bien dijo Santos, son unos tipos muy talentosos, ¿no? Y yo sé que ellos van a ser el futuro de más que decirles mi agradecimiento total nuevamente a todos, y adelante, Luciano, con los expositores. Para nombrarlos una vez más, nuestros expositores son el señor Fernando, que reside en Uruguay, uruguayo, ¿no? Venezolano de nacimiento, señor Miguel Cavaría de Colombia, señor Manuel Tobar de Venezuela, don Felipe Arteaga de Colombia también, ¿no? Y Isidro Almonte de República Dominicana. Ellos son nuestros expositores, a las cuales nuevamente les agradezco por ese tiempo y dedicación que han dado, y sigan enviando sus preguntas, por favor, al interno a alas@softballamericas.org. Muchas gracias. Adelante, Luciano. Saludos, estimados amigos. Un gusto estar aquí con ustedes en una nueva actividad de capacitación organizada por la WBCC. En principio, quiero darle agradecimientos a las autoridades de la WBCC, principalmente a su presidente, el señor Tommy Velasco, al igual que a la comisión de árbitros liderada por los amigos Santos Vázquez y Roberto Manolo Pérez, por darme esta oportunidad de dirigirme a ustedes con la información que les traigo, que va a ser de utilidad para todos nosotros, tanto ustedes como nosotros los ponentes que vamos a estar aquí. Dicho esto, vamos a iniciar la descripción de lo que son los cambios de la regla que va a regir desde el año 2022 hasta el año 2025. Como ustedes pueden observar, en el año 2018 tuvimos una reglamentación que tuvo vigencia hasta el año 2021. Como es sabido por todos nosotros, las reglas por lo general sufren cambios aproximadamente cada 4 años. La idea fundamental de estos cambios es las consideraciones de todas aquellas acciones de juego que se van presentando de manera no común, pero que después se hacen recurrentes y que sencillamente las autoridades encargadas de manejar todo este tema de reglas consideran para posteriormente incorporarlas al libro de reglas, como es en este caso, donde adicionalmente se le colocan también los efectos que correspondan en cada uno de los casos. Por otra parte, hay algunas reglas que nosotros venimos utilizando con interpretaciones específicas. Estas interpretaciones específicas eran consideradas motivadas a que le faltaba o una palabra o una acción de juego. En esta oportunidad, esto también fue incorporado y va a permitir definitivamente una mayor comprensión de la regla y una mejor aplicabilidad a la hora de utilizarla. Todos estos cambios también generan cambios de número,
cambios de literales, cambios de incisos. Y en algunos casos cambio también de nombre. Ahora les voy a presentar cuáles los cambios que están sufriendo cada una de las reglas. Empecemos con la regla número 1, que tiene 3 cambios, la regla número 2, que presentan 6 cambios, la regla número 3, que presenta 18 cambios, es la de mayor afectación, la regla número 4, que presenta 4 cambios, y la regla número 5, que presentan 7 cambios, al igual que los apéndices que presentan 3 cambios. La totalidad de todos los cambios que se están presentando en el nuevo libro de reglas son de 41. Y este inventario que están viendo ustedes ahí muestra, esos son los únicos numerales, literales e incisos que son cambiados en la regla. El resto queda de igual manera. Entonces esta información también le permite a ustedes visualizar cuáles son las que están afectadas y el resto queda como venía el libro de reglas anterior. Por último, los cambios los clasifiqué en 3 tipos de información. Lo principal y lo más resaltante y lo más importante definitivamente son los nuevos. Son 27 nuevas incorporaciones que tiene la regla. Y por último, 12 aclaraciones que trae la regla, que como ya les dije, puede ser una palabra, una acción de juego de una regla ya existente que va por aplicabilidad. Y por último, los cambios de nombre o cambio de número que suman un total de 17. Esta es la información que les traigo, estimados amigos. Muchas gracias por la atención. Y ahora le voy a pasar la palabra al amigo y colega Manuel Tovar, que se va a encargar de empezar a describir todos aquellos cambios que estuve yo de alguna manera tratando de identificar. Saludos cordiales. Saludos a todos. Mi nombre es Manuel Tovar. Soy árbitro WSC de Venezuela y a partir de este momento los estaré acompañando para explicarles algunas de las nuevas situaciones que tenemos en el reglamento oficial de softball para el periodo 2022-2025. Comenzamos. En esta primera diapositiva podemos observar que del lado izquierdo tenemos lo que indicaba sobre un juego confiscado en la regla 1.2.2 en el pasado reglamento de 2018-2021. Pero a su vez, del lado derecho tenemos un recuadro donde nos indica la nueva modificación que se ha registrado para este periodo 2022-2025. Fíjense que tenemos que cuando un árbitro va a confiscar un partido, es por el asunto de haber violado en reiteradas oportunidades retirar de la posición de lanzar al lanzador cuando éste efectúa diversos lanzamientos ilegales. Obviamente debe declarar a este lanzador como un lanzador ilegal que puede tranquilamente jugar cualquier otra posición excepto la del lanzador por el resto del juego. Y en el párrafo H nos indica, por supuesto, que un árbitro confiscará el partido cuando un equipo inicia con 9 y por razón de expulsión o retiro de alguno de los jugadores queda con menos de 9. Y en el caso de que tenga 10 jugadores utilizando el JD, DP o el flex, entonces deberá mantenerse con 10 a menos que se haga algún tipo de sustitución. Hablemos de la regla del desempate o la entrada de desempate. Esto aquí es completamente nuevo en la regla 1.2.4, específicamente en el párrafo C. Y nos dice lo siguiente: si un corredor incorrecto es colocado en la segunda base, este será declarado out si el equipo defensivo realiza una apelación de forma adecuada después de un lanzamiento legal o ilegal o cuando se fabrica una jugada y esta pueda ser realizada de forma correcta. Se puede hacer una apelación adecuada en cualquier momento en que el corredor incorrecto esté en las bases. Si el equipo ofensivo coloca el corredor correcto en la base antes de que se haga una apelación adecuada, pues no habrá sanción. Las interpretaciones que le damos a esta regla son las siguientes.
Si un corredor incorrecto logra anotar antes de que el equipo o la defensiva haya realizado una apelación adecuada, dicha apelación va a ser desestimada por los árbitros. Si un corredor realiza cualquier tipo de avance y el equipo a la ofensiva logra colocar al corredor correcto antes de que la defensiva realice una apelación adecuada, pues no habrá ningún tipo de sanción. Continuando, vamos a lo siguiente. En el ejemplo número 1, de lo que acabamos de hablar del corredor incorrecto en la regla de desempate, tenemos que en la apertura de la octava entrada, tenemos un juego empatado mediante la regla de desempate, el equipo visitante debe enviar a correr al B7 en la segunda almohadilla, pero equivocadamente enviaron al B6. En el primer lanzamiento, el B8 toca la bola y el corredor logra avanzar a tercera base, pero el bateador corredor es out en la primera almohadilla. El manager de la ofensiva detecta el error que ha cometido, pide tiempo al árbitro de home y retira al B6 de la tercera base y envía al B7, que a su vez en este momento es el corredor legal para esta situación. Ahora el manager de la defensa sale y apela al árbitro de home, indicándole que el corredor que había llegado a tercera base era un corredor incorrecto y este debe ser penalizado. La solución, bueno, no hay sanción debido a que a pesar de que se ha infringido la regla al colocar un corredor incorrecto en la segunda base, dicha infracción fue corregida antes de que la defensa realizara la apelación de forma adecuada. Por lo tanto, todo lo que aquí ha ocurrido es completamente legal. En el segundo ejemplo tenemos lo siguiente. En el cierre de la novena entrada, el juego empatado, el equipo home club debe enviar a correr en la segunda base al B4. Pero erróneamente envían al B3. El manager de la defensa se ha dado cuenta de que esto está esperando que se realice el primer lanzamiento para poder apelar al árbitro de home sobre dicho corredor incorrecto. El B5 conecta un doble y el corredor incorrecto anota fácilmente para poder dejar en el terreno al equipo visitante. De inmediato, el manager de la defensa reclama al árbitro de home, indicándole que el corredor que acaba de anotar no era el correcto y que solicita que dicho corredor sea declarado out y por supuesto que la carrera sea anulada. La solución es sencillamente que no hay penalidad porque la sanción ya no tiene lugar. A pesar de que se infringió la regla, al colocar un corredor incorrecto en la segunda base, la apelación debe ser desestimada debido a que el corredor incorrecto ya no está en las bases y por lo tanto todo lo que acaba de ocurrir es completamente legal. Vamos ahora con el ejemplo número 3. En el cierre de la octava entrada, con el juego empatado, el equipo home club, es decir, el equipo local, debe enviar a correr al B1 en la segunda almohadilla, pero enviaron al B9. En el primer lanzamiento, el B2 conecta un fly elevado a lo profundo del jardín derecho, el cual es atrapado por el F9, y el corredor incorrecto aprovecha para realizar un pisicorre y logra avanzar hasta la tercera almohadilla. El manager de la defensa apela al árbitro de home, indicándole que dicho corredor que ha llegado a la tercera almohadilla es un corredor incorrecto y este debe ser penalizado. La solución, pues en este caso en específico, la apelación fue realizada de forma adecuada y además fue confirmada por el árbitro. El corredor incorrecto que ha llegado a tercera base es decretado out y el out que realizó el F9 con el fly atrapado se mantiene. La entrada continúa con 2 outs y sin corredores en las almohadillas. Ahora hablemos sobre el corredor temporal que está descrito en la regla 3.2.7 y esta aplicación está justamente relacionada con el corredor en la regla de desempate. Veamos lo siguiente. Un corredor temporal es legal para un receptor o un lanzador que figura en la alineación inicial en la parte alta de la primera entrada o es el receptor o lanzador que está registrado en la media entrada anterior que está en la base con 2 outs. Para esto se aplican algunas disposiciones. En el párrafo A,
Obviamente el uso de un corredor temporal es opcional para el equipo de la ofensiva. Si quieren lo usan o si no, pues sencillamente no lo utilizan. En el párrafo B nos indica que el corredor temporal puede usarse en cualquier momento después que ocurra el segundo out de línea. En el párrafo C nos indica que el corredor temporal es el jugador que está programado para batear de último lugar y que no está en la base en el momento en que se toma dicha opción. Si un jugador incorrecto es utilizado como corredor temporal, el corredor será eliminado y el equipo defensivo realiza la apelación de forma adecuada después de que se realice un lanzamiento legal o ilegal o se fabrique una jugada y esta sea confirmada por el árbitro. Se puede hacer una apelación adecuada en cualquier momento en que el corredor incorrecto esté en las bases. Si la ofensiva coloca al corredor correcto en la base antes de que se haga una apelación adecuada, pues sencillamente no habrá sanción. Las interpretaciones que le damos a esta regla son las siguientes. Si un corredor temporal incorrecto anota antes de que el equipo de la defensiva haya realizado una apelación adecuada, pues dicha apelación va a ser desestimada por los árbitros. Y si un corredor temporal incorrecto realiza cualquier avance y el equipo de la ofensiva coloca al corredor correcto antes de que la defensiva realice una apelación adecuada, pues no habrá ningún tipo de sanción. Veamos los siguientes ejemplos. Número 1, tenemos al B4 en la segunda base con 2 outs. El receptor, que es el B5, conecta un doble. El manager de la ofensiva solicita utilizar su opción de enviar a un corredor temporal y en este caso le correspondería correr al B4. Después viene el lanzador, que es el B6, y conecta un sencillo, el cual es aprovechado por el corredor temporal, que es el B4, para poder anotar libremente. Ahora el manager de la ofensiva nuevamente decide utilizar la figura del corredor temporal, pero esta vez lo va a hacer por el lanzador. Viene la pregunta. ¿A quién le corresponde ser usado como corredor temporal en esta situación? La respuesta es que le corresponde al B5, que es el corredor, porque es el que está programado a batear de último en esta situación. Veamos el segundo ejemplo. Con un out, el receptor, que es el B6, conecta un doble. El B7 es out con un fly al F4 para realizar el segundo out. El manager decide usar al B7 como corredor temporal por el receptor en la segunda almohadilla. Luego viene el B8 y conecta un hit hacia el jardín izquierdo y llega safe a primera base. El corredor temporal avanza hacia la tercera base y ahora el B9, que es el lanzador, recibe base por bola y de esta manera se llenan las almohadillas. El manager de la ofensiva decide usar un segundo corredor temporal por el lanzador en primera base. La pregunta es, ¿a quién le corresponde ser usado como corredor temporal en esta situación? La respuesta es que le corresponde ser usado como corredor temporal al B5. Tenemos las siguientes notas. En esta situación le corresponde al último jugador que antecede al B9, pero el B8 resulta que está en la segunda base y quien lo antecede sería el B7, pero este ya está siendo utilizado como el primer corredor temporal por el receptor que está en la tercera base. Entonces, quien lo antecede a él es el B6, que es el receptor, pero este no tiene derecho legal para ser usado como segundo corredor temporal, ya que el primer corredor temporal, que es el B7, está siendo utilizado justamente en su lugar. Por último, quien antecede a todos estos jugadores es el B5, quien legalmente puede ser utilizado como segundo corredor temporal en esta entrada. Ahora vamos con un ejemplo muy gráfico, que es el ejemplo número 3. Cuando el lanzador y el receptor están envasados y se produce el segundo out de la entrada. Veamos lo siguiente. Tenemos un line-up con 9 jugadores. En primera instancia tenemos al lanzador como cuarto bate. Tenemos
al receptor como séptimo bate, comienza la entrada del lanzador, que es el cuarto bate, conectando de hit. El quinto bate recibe un lanzamiento y es golpeado. En este momento tenemos dos corredores en la almohadilla, en segunda y en primera. Luego viene el sexto bate y falla con un fly al F3 para el primer out. Luego viene al bate el receptor y recibe base por bola. Para este momento tenemos las bases llenas. Luego viene el octavo bate y se poncha para realizarse el segundo out de la entrada. En vista de esto, el manager decide que va a utilizar a un corredor temporal, en el cual dilucidamos que para esta situación es justamente el octavo bate. Entonces, a partir de este momento, el manager puede tener la opción de utilizar a este corredor temporal, ya sea por el lanzador o sea por el receptor. Él va a tomar la decisión de a quién quiere llevar al corredor temporal en su lugar. El manager decide llevar a este corredor temporal por el lanzador que estaba en la tercera base y se convierte automáticamente como el primer corredor temporal de esta entrada. Pero ahora el manager decide que quiere utilizar un segundo corredor temporal, puesto de que tenemos al receptor que está en este momento corriendo en la primera base. Y justamente le correspondería al sexto bateador, quien es el jugador que antecede al receptor y que no está en la almohadilla para este momento. Entonces este sexto bate se convierte de forma automática en el segundo corredor temporal de esta entrada. Todo esto hasta el momento es completamente legal. Ahora viene el noveno bate y se realiza el tercer out de la entrada para culminar dicho inning. Veamos ahora el ejemplo número 4. Igualmente, cuando el lanzador y el receptor están envasados y se produce el segundo out de la entrada. En esta situación tenemos a 10 jugadores en la nómina. Por supuesto, tenemos a un tercer bate que sería el JD o DP como tercer bateador. Tenemos al catcher que sería el sexto bateador del equipo. Y tenemos en la 10ª casilla como jugador flex al lanzador. Para este momento, el manager decide que su jugador flex va a ser utilizado en el turno al bate por el jugador designado. Es decir, que el flex va a batear en el lugar del JD, que es el tercer bate. Y de esta manera se comprime el line-up de 10 jugadores a tan solo 9. Resulta que el lanzador conecta un doble y se estaciona en la segunda base. Viene el cuarto bate y recibe base por bola. Viene el quinto bate y conecta un fly al F5 para realizar el primer out del inning. Luego viene el catcher y conecta de hit y de esta manera se llenan las almohadillas. Tenemos bases llenas. Ahora viene el séptimo bate y se poncha para realizar el segundo out de la entrada. A partir de este momento, el manager decide utilizar la opción de colocar un corredor temporal y nuevamente él puede elegir si ese corredor temporal es usado por el lanzador o es utilizado por el catcher. El séptimo bate es la persona adecuada que va a utilizarse como corredor temporal y el manager decide utilizarlo por el catcher que está corriendo en la primera almohadilla. De esta manera, el séptimo bate se convierte en el primer corredor temporal de la entrada. Pero ahora, el manager requiere usar un segundo corredor temporal para que corra justamente por el lanzador que está en la tercera almohadilla. Justamente le correspondería ser al quinto bate a quien le corresponde ser usado, puesto de que este jugador no está en las almohadillas actualmente. Entonces, ese quinto bateador va a ser utilizado como segundo corredor temporal de la entrada por el lanzador que estaba en la tercera base. Entonces se convierte automáticamente
en el segundo corredor temporal de la entrada. Acto seguido, viene a batear el octavo bate y este conecta un rolling al lanzador y se fabrica el tercer out del inning para culminar la entrada. Espero les haya sido de provecho todas estas explicaciones y a partir de este momento los voy a dejar con mi compañero Miguel Cavadía de Colombia para que continúen con la charla. Saludos para todos. Muchas gracias, Manuel. Ahora yo vengo a hablarle los cambios de regla, pero de la regla 2. Vamos a iniciar con esa regla 2 que lleva por nombre campo de juego e implementos. Esta regla la dividí en 3 sesiones. Vamos a hablar primero de las definiciones, luego vamos a hablar de los cambios que hubo en uniformes y a lo último los efectos. Claramente empezamos ahora con las definiciones nuevas y los literales que cambiaron de número en esta regla 2. Entonces, lo primero, el cajón del COAS o caja de COAS. Esto es una definición totalmente nueva. Todos sabemos que es un cajón del COAS. Claro, eso estaba en el apéndice 1 donde tiene las dimensiones del campo de juego, cómo se marca el campo de juego y todo esto. Pero por allá en la regla 5 tenemos que el COAS tiene una posible interferencia si está dentro o no del cajón. No voy a detallar cuándo es interferencia y cuándo no. Simplemente necesitamos la definición del cajón del COAS para poder justificar y argumentar en el caso tal de que ocurra una interferencia o no del COAS de primera o de tercera base. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante esta definición. Ya tenemos el argumento de que es un cajón del COAS. ¿Okay? El dogao era la 2.1.5 en la regla anterior, pero ya ahora la 2.1.5 es la definición nueva del cajón del COAS. Entonces ya ahora cambia de dogao a la 2.1.6. Esa ya estaba explícita en la regla anterior. Bien, ahora continúa el mascotín o la mascota, como la llaman en muchos países. El mascotín es otra definición totalmente nueva. ¿Ok? Otra definición totalmente nueva. ¿Con qué fin? Con el mismo fin del cajón del COAS, para justificar y argumentar otra regla. ¿Cuál otra regla? En la 5.7 se dice que se utiliza o usando un guante ilegal. Así se llama la regla 5.7, usando un guante ilegal. Y sabemos que en esa regla indica que el mascotín solo lo puede utilizar la primera base y el receptor. Pero ahora dicen, bueno, pero ¿cuál es la justificación? ¿Qué es un mascotín? Ya lo tenemos. Ya tenemos la definición del argumento para saber qué es un mascotín y que lo pueden utilizar nada más 2 personas. El fildeador de primera y el receptor. El outfield era la 2.1.3. Ya ahora va a ser la de mascotín. Ya ahora outfield cambio de número y será la 2.1.16. Esa ya es una definición que estaba establecida en la regla anterior. Continuamos. El círculo de espera es una definición y es un literal que no existía. La 2.1.15 no estaba en la regla. El círculo de espera. Sabemos que es un círculo de espera, pero también, ojo, también es una justificación de el círculo del bateador prevenido. El bateador prevenido. ¿Dónde debe estar él? En el círculo de espera. Bueno, ya tenemos la definición. ¿Ok? Por eso, importante esta definición del círculo de espera, donde está el bateador prevenido. Vamos a pasar a los uniformes. Ya vimos las definiciones de la regla 2, cambió muy poco. Vamos a pasar a los uniformes. ¿Qué pasa con los uniformes y qué cambios hubo? En la 2.5.1, en la letra A, en el numeral 2, se hablaba de las gorras, se hablaba de las viseras y se hablaba de las cintas. En la regla dice vendas o cintas o vinchas, las cintillas que utiliza las fildeadoras femeninas, las mujeres, ¿no? Se cambió un poco la redacción de esta regla para que se entienda un poco mejor. ¿Cuál es el fin? El fin es que una jugadora puede utilizar una gorra, ¿sí? Puede utilizar una cintilla, ¿sí? O puede utilizar una visera, como ella quiera. Y
diferentes del mismo equipo. El mismo equipo puede utilizar diferentes opciones dentro de estas tres. Es decir, el primera base puede utilizar una gorra si quiere, el outfield, el center field puede utilizar una cintilla, y la shortstop utiliza una visera. Está bien, siempre y cuando sean del mismo color y estilo del equipo. ¿Ok? Claramente esto cambió un poco la reacción para que se entienda un poco mejor. Aquí hay un cambio importante. Hay un cambio importante, ya se venía implementando en algunos torneos, pero tenía que ser reglamentado oficialmente. ¿Cuál es este cambio importante? Las camisetas interiores. Resulta que en la regla 2018-2021 decía que ambos brazos, si un jugador utilizaba una camiseta interior, debía utilizarlo en ambos brazos o unas mangas de compresión. No podía utilizarla en una sola, en un solo brazo. ¿Qué pasó ahora? Cualquier jugador puede utilizar una camiseta interior en un solo brazo, una manga de compresión en un solo brazo. ¿Ok? No tiene que ser en ambos brazos. No es necesario. Ahora nada más puedo utilizar una sola. Pero ¿qué pasa? Aquí hay algo que tiene que cumplirse. ¿Qué? Ejemplo, el shortstop está utilizando sus dos mangas de compresión en los dos brazos y resulta que son de color blanco. Pero resulta que el primera base tiene una sola manga y es roja. Ahí no se puede. Ahí ambas tienen que ser del mismo color. Es decir, el shortstop utiliza blancas, el primera base también tiene que utilizar blancas. ¿Ok? Tienen que ser del mismo color. No importa si es en un brazo o en los dos, tienen que ser del mismo color. ¿Qué pasa en este caso? O el shortstop se quita sus dos mangas o el primera base se quita su manga. Pero tienen que ser del mismo color. Si tres jugadores utilizan, esos tres tienen que utilizar del mismo color, ya sea en un brazo o en los dos. Bien, vamos a continuar ahora con los efectos de la regla 2. Esto le cambió un poco la reacción para que se entienda. ¿Por qué? Resulta que en la regla anterior decía, el efecto de la regla 2.4.2 usando zapatos inadecuados. Si utilizaba zapatos inadecuados, pues se le da una advertencia. Si no la cumple, debe ser retirado del juego, expulsado. La regla 2.4.3 tenía casi el mismo efecto. La regla 2.5.1 casi el mismo efecto. La 2.6 el mismo efecto, casi. ¿Qué pasó ahora? Para todas estas reglas vamos a utilizar el mismo efecto. Para todas estas reglas utilicemos el mismo efecto. ¿Qué cambió? Ojo, en la regla anterior, un coach vestido inapropiadamente, se le hacía la advertencia. Ojo, se le hacía la advertencia. Si ese coach no cumplía, daba la expulsión del head coach, es decir, de aquel que firma la tarjeta de alineación. De aquel que firma la tarjeta de alineación. Ahora no. Ahora será expulsado, después de la advertencia, el infractor. Es decir, ese coach que no está utilizando su uniforme apropiadamente. ¿Ok? Entonces, eso es un cambio pequeño, pero tiene mucha incidencia porque ya no vas a expulsar al head coach cuando un coach está vestido inapropiadamente, se le advierte y no lo cumple. No, ahora vas a expulsar al infractor. Ya le dijiste al coach que utilizara su ropa apropiadamente. Listo. Si él lo sigue incumpliendo, será expulsado él, no el head coach. ¿Okay? Entonces, para todas estas reglas tenemos el mismo efecto. Después de una advertencia por el árbitro y la falta de cumplir esa advertencia, debe ser expulsado del juego. Hasta aquí tenemos la regla 2. ¿Ok? Yo voy a empezar con la regla 3 y sus definiciones. La regla 3 que lleva por nombre participantes. Vamos a revisar algunas definiciones de la regla 3. ¿Qué pasó? En la regla anterior, en la 3.1.8, era jugador ilegal. Era jugador ilegal. Ahora será reingreso ilegal. ¿Ok? Sabemos que lo que un reingreso ilegal en la regla anterior estaba explícito, estaba bien hecho. Aquí se le agregaron unos numerales, unas letras, por decirlo así. A, B, C, D, E. ¿Ok? Antes teníamos dos, nada más A y B. Ahora tenemos otras letras. Pero sigue siendo el mismo objetivo sobre el reingreso ilegal. Cambio de número y cambió un poco la redacción.
¿Ok? En la 3.1.9 tenemos la sustitución no reportada. Ojo, sustitución no reportada. Antes se llamaba sustituto ilegal o sustitución ilegal. Ahora tenemos por nombre sustitución no reportada. ¿Ok? Es la nueva 3.1.9. En la anterior, la 3.1.9 no era sustitución no reportada, era reingreso ilegal. ¿Ok? Tiene el mismo objetivo de la regla. No cambió esta regla en su objetivo. Jugador inelegible. Sabemos que el jugador inelegible es aquel que no puede participar más como jugador, pero sí puede estar como coach y en el dogado de su equipo. Antes era la 3.1.11, ahora cambia de numeral a la 3.1. El jugador inelegible reemplazante cambió también de número, simplemente un cambio de número, sigue siendo lo mismo. ¿Pero qué es eso? Es un jugador inelegible reemplazante. Un jugador inelegible reemplazante es aquel que no puede entrar por un jugador retirado. Aquel que no puede entrar por un jugador retirado. Bueno, ¿qué es eso? Bueno, vamos a mirar primero qué es un jugador reemplazante para ver qué es un jugador que no puede entrar como reemplazante. Un jugador reemplazante es lo que popularmente se conoce como la regla de Sander, popularmente, pero debe llamarse propiamente como jugador reemplazante. ¿Okay? Propiamente como jugador reemplazante. ¿Quién es este? Es aquel que entra por el jugador extraído. ¿Quién es este jugador extraído? El que está sangrando o tiene sangre en su uniforme. ¿Okay? Y ese que entra por el extraído se llamaremos jugador reemplazante. También cambió de numeral la definición del jugador reemplazante. ¿Qué sigue ahora y qué es nuevo? La nómina. Esta definición no estaba. Esta definición no estaba. Lo que es una nómina. Es un nuevo numeral, una nueva definición. Y es lo que popularmente también conocemos como el roster del equipo. Ahora lo tenemos como nómina. ¿Qué es eso? Pues todos los jugadores que pueden participar en un juego, todos los que abridores, los sustitutos, todos los que estén en la nómina pueden estar dentro de la tarjeta de alineación, es decir, del line-up, como jugadores abridores o como sustitutos. Ya tenemos esta nueva definición. Y bien, por último, la definición que no cambió de numeral, sigue siendo la misma, pero sí cambió en contenido. Y ya la abondó bastante nuestro compañero Manuel Tovar, pero simplemente para nombrarla, que hace parte de esta regla, que el jugador temporal, o el corredor temporal, puede correr por el receptor o por el lanzador. ¿Okay? Por el receptor o por el lanzador. Que está registrado en el momento y que está en base con 2 outs. ¿Ok? Cambio eso. Ya no es solo el receptor, ahora también puede utilizar un corredor temporal por el lanzador. No solamente por el receptor. Hasta aquí llega mi intervención de los cambios de regla. Vamos ahora con mi compañero Isidro Almonte. Isidro Almonte viene ahora con otros aspectos importantes de cambios de literales y cambios de contenido de la regla número 3. Muchísimas gracias. Saludos a todos los colegas y amigos que nos acompañan en esta exposición de los cambios de las reglas del softball 2022-2025. En el caso nuestro, nos corresponde parte de la regla 3 y la 4 en su totalidad. Un servidor de ustedes, Isidro Almonte, les estará acompañando durante todo este proceso. De inmediato vamos a comenzar con la regla 3.2.3, jugadores abridores originales. En esta parte que nos corresponde, pues nosotros tenemos unos cambios leves, sobre todo en el literal E, esta parte de originales, abridores originales, y un párrafo que se le agrega a este literal, que una infracción de esta regla es considerada un reingreso ilegal. No mucho cambio con respecto a las reglas 2018-2022 y la 2022-2025. En la 3.2.4, que es el jugador designado, en esta parte de la regla, los literales que existen en la misma no cambian.
en la 2018-2021 y ahora en la 2022-2025, pero se le agrega un ítem que es el 4 a esa misma regla, que dice que la alineación de un equipo puede volver a 10 jugadores por un jugador que A, ingresando un sustituto en la posición flex, o B, reingresando el flex inicial original, pero solo una vez en el partido. La 3.2.5, que es la del jugador flex, de igual manera en la regla 2018-2022, no cambian los incisos. Por el contrario, se le agrega el inciso 3 a esta regla, que dice de la siguiente manera: la alineación de un equipo puede volver a ser de 10 jugadores por un jugador A, ingresando un sustituto en la posición del DP o jugador designado, o B, reingresando al DP inicial original, pero solo una vez en el encuentro. En la regla 2018 o 2022, el literal D no existía, por lo que en la regla 3.2.5 se agrega ese literal D ahora. Y dice que un flex que ingresa al juego en ofensiva por un jugador que no sea el DP se considera un reingreso ilegal. Este literal es nuevo y aunque se establecía en los efectos de la regla 3.2.8, pues ahora entonces el comité de regla lo incorpora en la regla 2022-2025. La 3.2.6, que es la del jugador reemplazante. Aquí cambian dos cosas. Primero, en la parte final del literal D de esta regla, en la regla 2018-2022, dice sustitución ilegal. Y en la nueva regla 2022-2025, esto cambia a sustitución no anunciada. Y a este literal, el literal D, que reza de la siguiente manera: que un representante del equipo debe notificar al árbitro de juego todos los cambios que se den en la tarjeta de alineación y que una apelación correcta por no haberlo hecho dará lugar a que ese jugador sea declarado una sustitución no anunciada. La 3.2.8, entrando al juego, en la regla 2018-2022, la palabra coach se elimina y el literal A cambia un poquito, porque en la nueva regla 2022-2025 dice un sustituto nombrado en la tarjeta de alineación que puede tomar el lugar de cualquier jugador en la alineación del equipo. Sustituciones múltiples pueden ser hechas por el jugador listado en la tarjeta de alineación original, pero ningún sustituto puede regresar al juego después de haber sido retirado de la alineación, con excepción como jugador reemplazante. Y se le agrega entonces este párrafo a la regla 3.2.8, que un sustituto que ingresa al juego como un jugador es considerado un reingreso ilegal. Esto se le agregó a esa parte de la regla. Siguiendo con la 3.2.8, el literal D en la regla 2018-2022 permanece igual que en la regla 2022-2025. Lo único que cambia es esto: sustituto legal por sustitución no reportada. Y se agrega entonces a esta regla el literal H. Un jugador inelegible no puede regresar al juego como jugador. Esto es nuevo en la regla 2022-2025. Los efectos de la 3.1 y la 3.2 no cambian mucho tampoco, excepto esta palabra que dice falla de completar un juego en el número requerido de jugadores, pues en la regla 2018-2022. Y en la 2022-2025 dice no completar un juego con el número requerido de jugadores. Y en lo que sí tiene un cambio significativo, aunque signifiquen lo mismo, pero con palabras diferentes, en los efectos.
el juego es confiscado al equipo no ofensor. Y en la nueva regla, ese efecto dice, el equipo no infractor se declarará ganador del juego. Más claro, más preciso, para que nosotros podamos entender y darle un mejor uso a la regla. Continuamos con los cambios en la 3.2.8 y en los sustitutos no reportados en la regla 2018-2022 tenía 3 literales, A, B y C. En la nueva regla eso cambia porque solamente tiene 2 literales. Y esto de jugador ilegal se cambia por sustitución no reportada. Lo que ocurre aquí es que el literal A se le quita el ilegal y solamente se queda con un sustituto. Y la parte B y C entonces se simplifica en la parte B en el nuevo reglamento. Un jugador bajo la regla de jugador reemplazante. Seguimos con los efectos. Y aquí hay una parte importante que nosotros queremos resaltar. Esta parte de la regla sigue igual prácticamente. Igual. La parte B y la parte C son idénticas, pero yo quiero hacer un alto aquí y compartir con todos ustedes eso que dice la parte C, el literal C. Una vez que un lanzamiento haya sido tirado o una jugada haya sido hecha y el sustituto no reportado haya sido descubierto, el jugador es declarado un jugador inelegible. Recuerden, jugador inelegible. ¿Por qué hago hincapié en esa frase de jugador inelegible? Porque vamos a tener que usarla y vamos a ver cómo esto tiene su significado un poquito más adelante en la regla. Lo que sí cambió en la regla 2022-2025 es el literal D, que dice que un sustituto legal debe reemplazar al jugador inelegible. Si el equipo infractor no tiene un sustituto legal, el juego es confiscado a favor del equipo que no tiene la culpa. Esto es nuevo en la regla también, esta parte de la confiscación del juego. De igual manera, nosotros seguimos en la regla 3.2.8 y aquí hay cambios de literales. Miren que aquí la regla, en la parte final de ella, ya ven de lo que hemos dicho, que se cambia lo que es un sustituto ilegal por un sustituto no reportado, pero aquí ese literal cambia. El inciso 2 ahora se convierte en el literal E. Y parte de esa regla, entonces se retrotrae a este literal que es el literal E. Y toda jugada completada antes del descubrimiento y empleada exitosamente de un sustituto no reportado es legal. Sin embargo, si el sustituto no reportado batea, alcanza base o anota y entonces es descubierto, una apelación adecuada es hecha y confirmada antes de que un lanzamiento sea tirado al siguiente bateador o al final del juego y antes de que los árbitros dejen el campo. Todos los corredores regresarán a la base ocupada al momento del lanzamiento y el sustituto no reportado es declarado out. Y parémonos ahí, porque miren que ahí dice que el sustituto es declarado out. Si nos vamos a la regla 2018, miren que dice que el sustituto no reportado es declarado inelegible y es declarado out. Aquí no nos dice que es declarado inelegible, pero sí en la letra C de la regla anterior. Mírenlo ahí, que por eso le decía que prestaran atención a esa parte de la regla. Sí está reglamentado, aunque una parte diferente de la regla, por lo que el jugador debe ser considerado declarado inelegible y out también. Aquí hay un cambio de literal. Lo que era el literal F en la regla 2018, 2019, 2022, eso desaparece. Y ahora se convierte en ese mismo literal, que es el literal E de la regla vieja.
ahora se convierte en el literal F. Y todo esto es que si un sustituto no reportado es descubierto en la defensa y después de hacer una jugada, o si el jugador es un lanzador y un lanzamiento ha sido tirado y una apelación adecuada es hecha y confirmada, el jugador es declarado inelegible y el equipo ofensivo tiene la opción de 1, tomar el resultado de la jugada, o 2, hacer que el bateador regrese al bate y asuma el conteo de bolas y strike del bateador antes del descubrimiento y apelación exitosa del sustituto no reportado. Cada corredor regresaría a la base ocupada antes de la jugada o el lanzamiento. Esta es la parte que la regla contempla porque cambia el sentido de la regla, ya que antes un lanzamiento no se consideraba una jugada. Ahora sí, en la parte G de los efectos de la 3.2.8, en la regla 2018-2022 cambia esta palabra de tener a haber para darle un mejor sentido a ese literal G de la regla. Y naturalmente se agregan el literal H y el I. El H que dice un sustituto que es un reingreso ilegal deberá ser sujeto a la penalidad por la infracción ocurrida. Y la letra I dice que un sustituto que es declarado jugador inelegible recibirá la penalidad por esa infracción. Esto es nuevo en la regla, estos dos literales. Aquí, cambio de literales también. Lo que era el literal B en la regla 2018-2021 ahora pasa a ser el literal A en la regla 2022-2025 y lo que era el literal C en la regla anterior ahora se convierte en el literal B. Cambio de literales nada más en esta parte de la regla. Y aquí yo quiero hacer énfasis en el literal E de la regla 3.2.8. Importantísimo esta parte que la hayan incorporado en la nueva reglamentación de la 2022-2025. Dice, si no se apela un reingreso ilegal y si esto da como resultado que tanto el reingreso ilegal como el jugador original permanezcan en el juego, con el resultado de que varios jugadores consecutivos en el orden al bate se conviertan en reingresos ilegales, solo el reingreso ilegal más reciente puede ser apelado. Este jugador y el entrenador nombrado deberán ser expulsados. También se aplican los efectos por una sustitución ilegal. Se debe reingresar un sustituto legal en el juego por el jugador expulsado y se debe nombrar un nuevo entrenador en jefe. Esto era lo que estaba contenido en el boletín 14 que la WBSC había emitido para aclarar ciertas situaciones que no estaban reglamentadas en la regla 2018-2022 y que ahora el comité de regla la incorpora en esta regla 2022-2025, ese boletín 14. Parte de ese mismo boletín 14 es el inciso 4, que dice que todos los demás reingresos ilegales que no sean objeto directo de la apelación deben regresar a su posición original en el orden al bate sin que se consideren reingresos ilegales. Y todas las jugadas son válidas, excepto cuando se indique lo contrario. Si el flex ingresa a la ofensiva de un jugador que no sea el DP, es uno de dos o más reingresos ilegales y está en base en el momento de la apelación, aunque el flex no sea el sujeto directo de la apelación, el flex será removido de la base y regresado a la 10ª posición en la tarjeta de alineación. Ojo, esto no es una salida adicional. El flex que es retirado de una base no es reemplazado por otro corredor. Esta parte también es nueva de los efectos y aunque ya estaba en los efectos de la regla 3.2.8, pues aquí entonces el comité lo incorpora como parte de los efectos de la 3.1.11. Cuando un jugador declarado inelegible regresa al juego, se declara un confiscado a favor del equipo no infractor.
se declara un confiscado al equipo no infractor en ese aspecto. Importante esa parte que lo hayan reglamentado, porque eso le da luz al árbitro en ese aspecto. La 3.3, que son las apelaciones. Aquí hay una conjugación de 3 literales, el 1, el 2 y el 4 de la regla 2018 a la 2022, que se unen en la regla 2022-2025 en esta sola, una sustitución no reportada, simple y llanamente. Lo que era el ítem 3 ahora se convierte en el número 2, un reingreso ilegal, y se agrega el ítem 3, un jugador inelegible. Esto es nuevo en la regla, pero también en el literal, en esta regla de la 3.3, se agrega un literal, el literal B. Una apelación por lo de arriba puede ser hecha en cualquier momento mientras el jugador está en el juego. La 3.4.3, que son los coaches, lo que se elimina es la parte A de la regla vieja y la parte B entonces pasa a ser lo que es el literal B en la nueva regla 2022-2025. Mientras está en la caja del coach, un coach de base puede sostener un libro de anotaciones no electrónico y que no tenga reflexión, un lapicero, lápiz, indicador, todo lo que será solo para anotar o con propósito de mantener el registro. La 3.4.3, seguimos con los coaches. Aquí lo que hay es un cambio de literal, tan sencillo como es. Cambia de la regla vieja a la regla nueva literal, pero dice lo mismo la regla. A continuación, los cambios que ha experimentado la regla 4 en los cambios 2022-2025. La regla 4 llegaba hasta la 4.1, 4.8. La vieja, la 2018-2022. La regla nueva 2022-2025 agrega la 4.1, 4.9, que es la del lanzamiento de onda. Esto es totalmente nuevo. Un lanzamiento en el que el lanzador deja caer su brazo de lanzamiento hacia el lado y hacia atrás antes de iniciar una acción rápida de tiro de onda y acelerar con su movimiento hacia adelante. Para que sea un lanzamiento legal, el lanzador debe soltar la bola en el primer movimiento hacia adelante, más allá de la cadera, y no hacer una revolución completa del brazo de lanzamiento. Un lanzamiento de onda es legal en lanzamiento rápido, pero no en lanzamiento modificado. Este es el famoso latiguillo que tanto se menciona en nuestra área. La 4.2.2, que es la conferencia defensiva no cargada. Esto se le agrega aquí a la autoridad que tiene el manager, el coach. Ahora se agrega el jugador. Cuando desde el logout, un manager, coach o jugador, lo de jugadores nuevos, reporta al árbitro responsable una sustitución y después de hacer el cambio, cruza la línea de foul para hablar al lanzador o a cualquier jugador. Esto no constituye una conferencia defensiva. La 4.3.3, que es la del lanzamiento legal, en lanzamiento rápido, la letra B permanece igual y se agrega esta parte roja que está aquí en este literal. Pero permítame compartir con ustedes ese literal B. El lanzador debe hacer solo una revolución en el lanzamiento del molinete. El lanzador puede bajar el brazo lanzando al lado y atrás antes de comenzar con el movimiento de molinete o movimiento de onda. El brazo lanzador puede pasar la cadera 2 veces usando el movimiento del lanzador de molinete, pero solo una vez en el movimiento de lanzamiento de onda. Esto es totalmente nuevo en la regla 2022-2025. Finalmente, la 4.3.5, que son las sustancias extrañas,
Eso está tipificado en el literal B, igual en ambas reglas, en la 2018-2022 y en la 2022-2025. La diferencia está en que se le agrega este párrafo a la regla en el 2022. Durante clima inclemente y condiciones de campo mojado y con permiso del árbitro, la bolsa de resina puede ser ubicada en el bolsillo trasero del lanzador. Con esto nosotros culminamos la parte que nos corresponde de las reglas 3 y 4 y con ello damos paso a los cambios de la regla 5 con nuestro compañero Felipe Arteaga. Hola a todos, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en este seminario taller de actualización de las reglas de softball 2022-2025 y hablando específicamente del cambio de reglas. En este momento nos acontece conversar sobre los cambios en la regla 5. Pero no quiero iniciar sin antes darle las gracias a todos nuestros expositores anteriores, Manuel Tobar, Fernando Salinas, Isidro Almonte y Miguel Cavadía, y por supuesto a nuestros líderes regionales Santos Vázquez y Manolo Santos, y que nos lideran toda la WSC América Softball, que es nuestro jefe Tommy Velázquez. Muchas gracias y damos inicio entonces a los cambios de la regla 5. El primer cambio que se dio en la regla 5 fue el cambio en la numeración. Lo primero fue que la regla 5.137, que antes se denominaba corredor, esa numeración pasó a ser la jugada del pick-off. Esa jugada de pick-off es una definición que no estaba en la regla anterior. ¿Sí? Esa definición básicamente lo vimos, recordemos cuando vimos los sistemas de mecánica, cuando el lanzamiento del receptor intenta coger fuera de base a un corredor que está en la primera o en la tercera base. La definición es un intento del equipo defensivo de sacar a un corredor que está fuera de su base como resultado de una pelota lanzada. Entonces, todos hemos visto cuando el receptor intenta atrapar a ese corredor que se regresa para la primera o lo hace también en la tercera base. Esa definición no estaba anteriormente en la regla y simplemente se adicionó a la regla actual. Continuamos. La definición de corredor que anteriormente la 37 simplemente cambió la numeración, pasó a ser la 5.1.39. El jugador del equipo al bate, quien ha finalizado su turno al bate, ha alcanzado la primera base y aún no ha sido puesto out. Esto es simplemente un repaso porque en este caso la regla del corredor lo único que cambió fue la numeración. Continuamos. Otro cambio de numeración fue el del bateo timonero, que anteriormente era el 5.138, pasó a ser el 5.140. El que más comúnmente nosotros conocemos es el slapper, es el que más frecuentemente vemos nosotros en bola rápida, a lo que se refiere el bateo timonero. Como les digo, solamente cambió la numeración, de 5.138 a 5.140. Esta definición nos trae un punto importante y ya lo vamos a ver más adelante. Esa 5.138, primero recordemos que cambió la numeración, ¿sí? Anteriormente era ya vamos a mirar cuál era la numeración que tenía. La 5.138 pasó a ser la definición de la jugada. Después de un lanzamiento y, ojo, cuando la pelota está viva, ya no hay jugada mientras la pelota está muerta, la bola está muerta, no hay jugada. Por eso, después del lanzamiento y cuando la pelota está viva, un bateador toma un lanzamiento en la caja del bateador, abanica o le pega el lanzamiento y corre a primera base. 2, después que el lanzamiento sale de la mano del lanzador, un corredor intenta robar una base o avanzar sobre una bola bateada. O 3, el equipo defensivo intenta sacar a un bateador corredor o a un corredor. Y el punto número 4 es importante, que es un lanzamiento no es una jugada. Si bien estas partes las teníamos nosotros claras, el entendimiento de la regla anterior no estaba contemplado como una definición específica y por eso se adicionó. Ahorita vamos a mirar por qué la importancia de este tema y de esta definición. Miremoslo aquí. Si uno de los efectos de la sustitución no reportada, que lo acaban de ver, ¿sí?, en la regla 3, en los cambios a regla 3, van a ver, o como lo vieron, dice, si un sustituto no reportado es descubierto en la defensa y después de hacer una jugada, o si el jugador es un lanzador y un lanzamiento ha sido tirado,
Esa parte, como ustedes lo vieron ahorita en la 3, es agregada a la regla nueva, se agregó a la regla nueva. ¿Por qué? Porque como un lanzamiento no es contemplado una jugada, existía cierto vacío de interpretación y por eso, al efecto de la sustitución no reportada, se le adicionó esta parte para que haya mayor claridad. Por eso, en la última parte pueden ver, cada corredor regresaría a la base ocupada antes de la jugada o del lanzamiento. Esto es nuevo. ¿Okay? ¿Por qué es importante traerlo a colación? Porque cambió el sentido de la regla, ya que el lanzamiento no es considerado una jugada, ¿sí? Entonces, para darle más claridad, se adicionó a esta parte. Porque podía existir, mucha gente decía que sí, que el lanzamiento puede ser una jugada, que no, porque lo decía específicamente solamente en un punto por allá lejano de la regla. No lo especificaba como tal en una jugada en general. Y por eso fue importante esta aclaración y esta nota. Pasamos a la 5.4.2, los requisitos de bateo. Aquí también hay un cambio significativo y lo vamos a explicar de la siguiente manera. Anteriormente, la regla dice en el punto C que ningún miembro del equipo ofensivo puede borrar las líneas de la caja del bateador. ¿Ok? Esto hubo una modificación al respecto y dice ahora, ninguna persona puede borrar las líneas de la caja del bateador. En ningún momento, en la reunión, antes del juego, durante el juego. ¿Por qué anteriormente decía ofensivo, solamente un miembro del equipo ofensivo, y ahora dice ninguna persona? Por algo muy importante. Y es que resulta que en la regla 5.43 de bolas y strike ya se adicionó un aparte en esta regla donde vamos a explicar el por qué cambió la anterior. ¿Por qué en esa definición ahora dice ninguna persona y no solamente el equipo ofensivo? Miremos. En la 5.4.3, en la regla anterior, en el punto A, una bola es declarada y la bola es viva cuando el lanzador falla en lanzar la bola dentro de 20 segundos. Primer cambio en la 5.4.3. Anteriormente, la bola estaba viva. ¿Sí? ¿Qué pasó ahora en la regla nueva? O en las modificaciones al reglamento. Ya la bola no se va a decretar viva y por eso pasó del literal A al literal B, porque una bola es declarada y la bola es muerta cuando el lanzador falla de lanzar la bola dentro de los 20 segundos. Antes la bola estaba viva. Por eso pasó de la A a la B, porque antes era viva y ahora era muerta. Ven la importancia de la claridad aquí. Listo. Y ahora vamos a la explicación de borrar las líneas del cajón, del bateador, ¿sí? La letra B de esta 5.4.3 solamente llegaba hasta el literal 3 por cada lanzamiento de calentamiento en exceso. Una bola es declarada y la bola es muerta solamente llegaba hasta el punto 3. ¿Qué pasó ahora? Se le adicionó, se le hizo una extensión y dice, cuando un miembro del equipo a la defensiva borra la línea del cajón del bateador, una bola será declarada en el miembro del equipo ofensivo que esté en el momento al bate o al próximo bateador del equipo ofensivo programado a batear. Un lanzamiento no tiene que ser tirado. Me explico, esta parte es nueva. ¿Por qué? Porque anteriormente solamente decía, se le declarará una strike al bateador o al jugador que esté próximo a batear o al bateador que esté en ese momento de turno cuando un miembro del equipo a la ofensiva borra las líneas del cajón. Era solamente un strike para la ofensiva. Ahora, la regla varió y se adicionó que a la defensiva también se va a penalizar. Entonces, cuando un miembro del equipo a la defensiva borra las líneas, se le va a obsequiar, se le va a conceder una bola adicional, bien sea o al bateador que está en ese momento, en el cajón del bateador, o al próximo del equipo que venga a batear, ¿correcto? Esa parte es nueva, eso es importante. Anteriormente solo la ofensiva, ahora es ofensiva y defensiva. Quiero dar una claridad con la palabra defensiva en la regla en español. Y esto es importante porque la regla oficial que está en este momento publicada
en la regla dice que cuando un miembro del equipo a la ofensiva, es decir, la regla en inglés dice defensiva, la regla en español dice ofensiva. Por favor, omitan la palabra ofensiva de esta 543 literal B. La palabra correcta es defensiva. Este punto 5 de esta regla no es ofensiva como está en español, sino defensiva como está en inglés. Queremos hacer esa claridad para que por favor lo tengan presente a la hora de leer el reglamento. 5.4, el bateador es out. Aquí simplemente se adicionó una parte a este literal porque esa parte que se adicionó estaba en otro contexto. En la letra, en el punto 3 de la letra C, ¿sí? Apenas decía que el bateador, o sea, una bola es declarada muerta, el corredor debe regresar a última base, que a juicio del árbitro fue tocada al momento de la interferencia cuando el bateador, en el punto 3 dice, interfiere con una jugada en home. Es decir, el bateador es out cuando él interfiere en una jugada en home. Y se adicionó lo siguiente: si a juicio del árbitro la acción del bateador constituye una interferencia intencional, el corredor que intenta anotar también será declarado out. Esto ya existía, pero estaba en otro literal, estaba en la 5.5.2b, ¿sí? 10 y en la 5.10.3. Entonces simplemente se adicionó a este punto 5.4.4, literal, el numeral 3, ¿correcto? Muy bien, continuamos. En la 5.10.3, ¿sí? Este cuadro que tenemos aquí enmarcado, el punto número 4, anteriormente simplemente era que pertenecía al punto 3. Es decir, a partir de intentar avanzar a la siguiente base, continuaba en el mismo numeral 3, una vez que el corredor regresa a una base, por cualquier razón, será declarado out si deja dicha base. Un corredor no será declarado out si, ya miramos, punto 1, 2, 3, una jugada es hecha en el otro corredor. Recordemos que un tiro finito es considerado una jugada. Cuando el lanzador no tiene más posesión de la bola dentro del círculo del lanzador, o el lanzador libera la bola dentro del lanzamiento al bateador, por un lanzamiento al bateador. Ahí el corredor no va a ser declarado out porque esté despegado. Listo. Esto hacía parte del punto 3. Simplemente se separó de este punto y se le colocó el número 4. Y ya, ese fue todo el cambio que se hizo en este punto 5.10.3. 5.10.4, el corredor no es out. El corredor no es out cuando son golpeados por una bola fair, una bola bateada que no ha sido tocada mientras están en contacto con su base, obviamente a menos que ellos pues intencionalmente interfieran con la bola, o con el fielder, un fildeador que está intentando o está haciendo una jugada. Recordemos que la regla nos dice que la bola se va a convertir en muerta o viva dependiendo de la posición del fielder o del fildeador más cercano a la base. Hasta ahí nos especificaba la regla. Pero como es importante y uno de los objetivos del reglamento ahora es dar un poco más de claridad y ampliar más el contexto, el detalle, por eso se adicionó dos cosas. La primera, entonces, dice, la bola es muerta o permanece viva dependiendo de la posición del fielder más cerca de la base, ojo, al momento que la bola contacta al corredor. Aquí se podía prestar para que una persona interpretara al momento del batazo, podría ser. Pero aquí lo especifican, al momento que la bola contacta el corredor. ¿Sí? Y se adiciona, para aclaración obviamente, el punto número 1 y 2. 1. La bola permanece viva si el fildeador más cercano a la base está posicionado delante de la base. Es decir, el corredor en tercera, está pisando la base, el fildeador está adelante, más cercano hacia el home. La bola, ¿sí? Obviamente golpea al bateador, pero ya pasó al fildeador que estaba delante de él. Entonces ahí, en ese momento, la bola va a permanecer viva. O se va a convertir en bola muerta si ese fildeador no está adelante de la base, sino por detrás de la base. Entonces aquí dice, la bola es muerta si el fielder más cercano está posicionado detrás de la base. Se adiciona a la regla estos dos conceptos y eso le da un poco más de claridad a ese contexto. Especifica un poco más en detalle. Esta es la situación, ¿sí?
corredor está en segunda base, pisando la base y la bola lo golpea. El fildeador estaba detrás de la base, por lo tanto la bola debe ser sentenciada bola muerta, ¿sí? Me disculpan, el pobre muchacho, no encontré más fotos, pero el pobre muchacho recibió su golpe y ahí es donde hay que matar la bola. El fildeador estaba detrás a la hora del momento que fue golpeado por la bola. ¿Listo? Por eso es importante estar muy bien concentrados de la ubicación del fildeador, del corredor, de la bola, de absolutamente todos esos momentos, al momento que ocurre ese contacto de la bola con el corredor que está pisando la base. Muy bien. Este es un detalle importante y simplemente es como para dar el cierre. No importa lo lento que vayas mientras no pares. Este es un camino largo, es un camino de altos y bajas, pero créanme que la recompensa siempre está al final del camino. Pero no olviden, disfruten el camino, rían y sean felices. Muchas gracias, me despido. Un abrazo para todos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos los expositores. Gracias. Adelante, hay unas preguntas ahí más o menos. Dale, Tommy, adelante, disculpe. Aló, tenemos unas preguntas ahí que vamos a contestar, que las han enviado por correo. Adelante, Fernando, con las preguntas que te acabamos de pasar. De la parte del Brian, del DL, yo creo que ya. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Me escuchan? Tú lo más que puedas. Bueno, Saludos a todos. Perdón, la gente que está conectada, le pedimos por favor que pongan sus micros para que podamos hacer la exposición bien. Ya había una bocinita chiquita, yo por pensé favor, que me ¿quién está por ahí? Que estás, señor César Rodríguez, por favor, vamos a poner en mute para que podamos continuar con tranquilidad y no saturar el audio. Muchísimas gracias. Adelante, Fernando. Ok, buenas noches. Hay varias preguntas, vamos a tratar de... Fernando, se te silenció el micrófono. Lo colocaste de mute, papá. El micrófono se puso en mute. Sí, se puso en mute. Fernando. Volvió a mute, Fernando. Y ahora sí lo tengo. Sí, ahora sí. Sí, perfecto, gracias. Bueno, que hay varias preguntas. Las preguntas vamos a tratar de responderlas lo más concreto posible y si hay alguna duda con respecto a la misma, por favor escriban porque son muchas preguntas y tenemos que ser lo más breve posible. Por aquí uno de ustedes colocó que si un árbitro del home decreta varios lanzamientos ilegal al lanzador abridor y lo decreta como lanzador ilegal, el manager está obligado a llevarlo a la banca y traer a un nuevo lanzador sustituto de la banca. No, no es así. Fíjense ustedes, si el árbitro decreta varios lanzamientos ilegales y decreta al lanzador ilegal, sencillamente hay que removerlo es de la posición de lanzar. Es decir, el lanzador puede ir a cualquier posición defensiva, lo que no puede es regresar a lanzar. Y él puede traer un lanzador o de la banca o un jugador que esté activo en el juego sin ningún problema. Lo importante aquí es no confundir que si se decreta el lanzador ilegal, tienes que sacarlo del juego. No es así. Lo puede sacar si es su decisión, pero no es obligatorio, no es un efecto ni normativo sacarlo, lo puede colocar en cualquier otra posición. Y otra pregunta que nos enviaron acá es, en el caso de que ambos corredores están envasados, es decir, el lanzador y el receptor, en la misma entrada, si el manager utiliza el primer corredor temporal, es decir, el que tocaría de noveno al último jugador que está envasado, debe hacerlo por el jugador que está más adelantado. Es decir,
Lo que entiendo es así. Tienes al catcher y al lanzador envasado. Entonces, como vas a utilizar un jugador sustituto, si vas a utilizar un jugador, si lo tienes que colocar en el más adelantado, no. Lo puedes utilizar en el que tú requieras, en el jugador que tú requieras. No tiene que ser el más adelantado ni más atrás, sino el que se tome la opción. Es eso. Gracias, Fernando. Tenemos por ahí a Felipe con un par de preguntas más. Sí, señor. Buenas noches para todos nuevamente. Nos envían una pregunta por aquí. Dice así, con 2 out, si el manager a la ofensiva coloca un corredor correcto en la primera base y el siguiente bateador conecta la bola de hit hacia el jardín derecho, hace que el corredor temporal incorrecto logre avanzar hasta la tercera base. El manager a la defensiva viene, apela al árbitro de home, le indica que el corredor que está en tercera es un temporal incorrecto. La pregunta que nos hacen es, ¿se debe declarar out a dicho corredor y también se debe expulsar al manager infractor por considerarlo como un acto antideportivo? La respuesta es, 1, sí hay que decretar out al corredor temporal por 2 razones. Una es el incorrecto y fuera de eso aún es posicionado en base. Él no ha anotado, todavía está posicionado en base y es un corredor incorrecto. La apelación fue, digamos que se hace correctamente después de un lanzamiento legal y ilegal, está hecha, se decreta el out, pero no hay necesidad de expulsar al manager. Esta situación solamente se penaliza con el out al temporal incorrecto, más no con la expulsión del manager, ¿ok? No hay necesidad. Listo. Cuando nos hacen otra pregunta aquí, dice, si el manager tiene duda de quién sería el corredor que le corresponde ir a en la regla del desempate, que si le puede preguntar al árbitro de home plate y que si el árbitro le puede responder quién es el corredor correcto. Recordemos que una jugada de apelación es una jugada en la cual el árbitro no puede, ¿sí?, tomar una posición o dictar una sentencia hasta tanto no sea realizada una apelación de manera correcta por el equipo no infractor. Entonces, si el manager a la ofensiva viene y le pregunta, ¿a quién es el que tengo que poner en base en el desempate? El árbitro desafortunadamente no puede interceder dándole información de quién es el corredor correcto. ¿Qué sí puede hacer el árbitro? Decirle, es el que está programado de noveno, ¿sí?, en el orden al bate en esa misma entrada. Pare de contar. No le puede fulanito de tal, ¿sí? Tan de mala del árbitro que se equivoca, le da el nombre que no es, le apelan y ahí se mete en un gran lío. Entonces, no, solamente le puede explicar lo que dice la regla, más no le puede indicar quién es el corredor que va a la segunda base en la regla del desempate. Tenía esas 2 preguntitas por aquí, Manolo, adelante. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Fernando. Voy a ver si puedo compartirles en adelantado el boletín que les va a llegar a sus respectivas federaciones. Si me permiten un momento para leérselos, para que tengan una idea, y luego vendrá la palabra de nuestro jefe Santos, que va a dar una explicación más técnica con referente a este boletín. Creo que lo están viendo, me parece que lo están viendo. Este es el primer boletín técnico de la WSC Américas, el número 1, que está saliendo, y esto va a ser específicamente para clarificar la interpretación de la regla. Sé que están pero muchos y esto tiene mucho que ver con ellos, y además Santos va a hacer una pequeña aclaratoria de esta revisión que hemos estado trabajando con el grupo de alas. Sobre el corredor voy a hacer una lectura rápida. La primera parte es lo de la regla en sí, lo que está en oscuro es la nota aclaratoria que se va a interpretar. Un corredor temporal es legal para un receptor o lanzador, eso sabemos que puede ser para los dos, que figura en la alineación inicial en la parte alta de la primera entrada, o es el receptor lanzador registrado en la media entrada anterior que está en base con 2 outs. Se aplican las siguientes disposiciones. El uso del corredor temporal es opcional para el equipo ofensivo. El corredor temporal puede usarse en cualquier momento después que se realice el segundo out. Y tenemos también que
no sé, el corredor temporal es el jugador programado para variar al último lugar, ¿no? Y que se encuentra en la base en el momento que se toma la opción. La nota aclaratoria nos dice, en caso de que el jugador programado, mucho cuidado con esto, en caso de que el jugador programado para batear en el último lugar sea el lanzador o el receptor, el equipo a la ofensiva puede tomar la opción de ir directamente al anterior en el orden al bate, es decir, el penúltimo, y estas decisiones deberán al árbitro responsable. Si un jugador incorrecto es utilizado como corredor temporal, el corredor será eliminado si el equipo defensivo realiza una apelación adecuada después que se realice un lanzamiento o una jugada y se confirma dicha apelación. Se puede hacer una apelación adecuada en cualquier momento en que el corredor incorrecto esté en base si la ofensiva coloca al corredor correcto en la base antes de que se haga una apelación adecuada y no hay sanción. La revisión 2 es lo que ya nos es nuestro presidente, ¿no? Aquí eso les vamos a hacer llegar a ustedes tan pronto se registren y llegue la documentación primeramente por respeto a sus federaciones, ¿no? Aquí tienen lo que es el carril de lanzamiento que ya habló el presidente Velázquez al comienzo. Acá tienen una figura, ¿no? De lo que esa toma es. Va a tener un mínimo de 8 pies, que puede ser de 8, 10, 12 pies, depende ya de cada liga, de cada federación, ¿no? Los 8 pies es la figura del radio que se tiene en el círculo. En la regla del desempate, sabemos que ese corredor, tanto el desempate como el corredor temporal, voy a abreviar, voy de frente a la nota aclaratoria, nos dice que en ambos casos, cuando el corredor incorrecto no se encuentra en las bases por cualquier razón, incluyéndose el haber anotado una carrera como consecuencia de un lanzamiento, la apelación a dicho corredor quedará desestimada. Esto explica en parte las preguntas que han venido formulando durante esta exposición y le quiero dejar la palabra a Santos Vázquez para que pueda dar una aclaración sobre esto, básicamente sobre el punto 1 y el punto 3 de este boletín, que ustedes lo van a tener en sus manos a la brevedad posible. Adelante, Santos. Sí, buenas noches a todos. Básicamente, este boletín que se ha emitido con la autorización de nuestro director y presidente, señor Tommy Velázquez, básicamente lo que envuelve es la duda que teníamos algunos en relación a cuando tienen los dos corredores, el catcher y el lanzador en circulación, o sea, en base. Primero era que a cuál se iba a utilizar, eso se aclaró, los muchachos le aclararon que es una decisión estrictamente del dirigente por quién va a poner el corredor temporal, si es por el lanzador o el receptor. O sea, lo nuevo que surge aquí como boletín, o sea, como anuncio oficial, para nosotros en la región, en Softball Las Américas, es básicamente que cuando le corresponde a uno de los dos, sea el corredor temporal, sea el receptor, o sea al lanzador, entonces lo que vamos a hacer, que está muy escrito y explícito en ese boletín, vamos a obviar ese paso y vamos a colocar al corredor temporal al que le antecede a ese. O sea que vamos a obviar eso, pero sí tenemos que anunciárselo al árbitro. No anunciárselo al árbitro se abre o se presta a que venga una reclamación o una apelación del dirigente defensivo. Así que básicamente ese es el cambio oficial que vamos a anunciar, que ya lo hemos hecho, de manera que se pueda ejercer, o sea, se pueda ejecutar. O sea, ya no es cuestión de esperar ni mucho menos. Eso es lo que se va a hacer en la región. Cualquier situación que surja de esta naturaleza, que por cierto es muy remoto que eso ocurra en un juego, pero puede pasar cuando lo pusieron ahí porque simplemente puede ocurrir. Yo les dije la otra vez en un mini Zoom que tuvimos que en el recién terminado Panamericano clasificatorio en Argentina ocurrió, en donde el equipo de Cuba colocó al corredor temporal que no le correspondía. Luego de un lanzamiento, el dirigente se percató de que el que estaba corriendo en tercera, que fue en la base que lo pusieron, se percató de que ese no era y entonces pidió time, sacó el que estaba y fue el correcto. Una mini discusión ahí del equipo contrario, como reclamando que se supone que el árbitro puede aplicar a la regla. Pero se trabajó como tiene que ser al sacar ese corredor y ponerle al correcto, que ya muy bien lo han explicado los exponentes que hemos tenido en la noche, pues no hubo más ninguna consecuencia.
Así es que está por verse cómo vamos a manejar el asunto de la sanción que pueda venir cuando el corredor temporal equivocado, sea por el lanzador o sea por el receptor, ya anota. Mientras él esté en la base, la regla muy claramente dice que está en la base. Mientras ese corredor, ahí Manuel puso un ejemplo, que si el corredor temporal incorrecto está en primera y de alguna manera por algún batazo llega hasta tercera, todavía es propio que se pueda reclamar ese corredor temporal como que uno que está equivocado, y viene la reclamación del equipo defensivo, entonces se decreta out a ese corredor. Obviamente el equipo a la ofensiva puede hacer la sustitución correcta cuando así entienda que está procediendo de manera equivocada y corregir el error. Ahí no hay sanción. Así es que básicamente es importante que recuerden que cuando le corresponde correr al lanzador o al receptor como temporal, se va a obviar ese paso. O sea, en principio, pues nosotros teníamos con que había que poner al corredor temporal allí, fuera el lanzador o fuera el receptor, se colocaba en la base y luego de un lanzamiento, pues entonces se pedía time y se colocaba entonces ahora un temporal por ese temporal que era o el lanzador. No, ahora está reglamentado para nuestra región y para el hemisferio de que se va a obviar ese paso, pero sí hay que comunicárselo al árbitro. Una vez se le comunica al árbitro, ya no hay manera de que pueda venir una apelación por parte del equipo defensivo. Así que en síntesis, básicamente esto es lo que conlleva la explicación del nuevo boletín, que yo entiendo que es el primero que se hace en la región nuestra. Así es que yo espero que ustedes acaten este mandato. Si en el futuro, puede ser cercano o lejano, la WBSC Confederación emite un boletín contrario a esto, pues tenemos que dejar llevar, o lo tendríamos que discutir si nos dejamos llevar por el boletín que emita la WBSC Confederación, o si seguimos trabajando con el boletín que acabamos de emitir. Así que esa es mi exposición con relación a esto. Si alguna duda hay, como bien dijeron los muchachos, la pueden escribir al correo que se les proveyó, de manera que ustedes puedan hacer sus expresiones, y ahí en la medida que podamos, poco a poco le vamos contestando, porque son muchos los que están conectados aquí. Así que muchas gracias por Manolo. Muchas gracias, Santos. Para darle una final información a todos, hay mucha gente que está preguntando si pueden obtener esta grabación. Va a estar en Facebook Live para disposición de ustedes, para que la puedan escuchar nuevamente, revisar nuevamente. Lo que sí me gustaría agregar, yo sé que después que lo miren o después que tengan, analicen, van a haber algunas preguntas. Estamos más que eso va a ser nuestro trabajo, no tratar de responderle a la brevedad posible a ustedes para que puedan todos estar unificados en criterios, ¿no? Por favor, escriban a ALAS, regístrense en ALAS. La idea del registro a ALAS es simplemente para poder mantener la información constante. Sale un nuevo boletín, sale una información aclaratoria, se les enviará a todos para que sea de su conocimiento. Es más, la comisión de reglas, las preguntas que son capciosas o que tienen una interpretación un poco dudosa, las van a poner, van a formar un libro de casos, ¿no? De cada 100 preguntas y respuestas las van a preparar, se les va a enviar a todos ustedes para que lo tengan como un instrumento, ¿no? de ayuda, para ya sea como árbitro, ya sea coach, ya sea como dirigente, ya sea como incluso anotador o como fanático del equipo. Queremos que todos pensemos y utilicemos la misma interpretación de estas reglas, ¿no? En las Américas al menos, para poder hacer nuestro juego más eficiente y seguir con esa unión, que es lo que es el sueño que yo siempre tuve. Cuanto más unidos estemos, vamos a ser más grandes. Sin nada más que decir, les pido a la gente de ALAS que está presente, si se puede quedar unos minutos más en el Zoom, les voy a agradecer. Por lo demás, muy agradecido por su atención. Ojalá que podamos seguir brindándoles este tipo de información. Estamos a su disposición al 100%. En nombre de ALAS, a nombre de nuestro presidente, muy agradecido por su atención y ojalá que sigamos en contacto para clarificar cualquier duda. Muchas gracias, que tengan una buena noche y un lindo fin de semana. Los de ALAS, por favor, se quedan, si fuera tan amable. Gracias, Manuelito.
Aquí un cordial saludo desde Costa Rica. Gracias, Manolo. Gracias, equipo Manolo, Alas. saludos desde Guatemala. Saludos, Santos. Gracias por todo. Gracias. Desde Panamá. Gracias, desde Dominicana, Orlando Pérez, gracias.